Bueno, si la cámara ya está, ya inicio, ya corre. Pues muy bien, muy buenas noches, hermanos y hermanos también a través de la cámara. Pues vamos a iniciar en esta noche el texto que tenemos de estudio, pero naturalmente tenemos que hacerlo con una oración, encomendándonos para que el Señor nos guíe, nos hable, nos toque, abra nuestros oídos y nuestros corazones también. Vamos a orar y luego comenzamos con el estudio. Señor, nuevamente te damos gracias por la vida que tú nos das, por este tiempo también que tenemos para reunirnos. Te damos gracias también por los hermanos que han ido a trabajar, han vuelto, les has cuidado, Señor, tanto la ida y la venida, en el trabajo también. Rogamos, Señor, que nos hables tú, que tú administres nuestros corazones, también nos des una lucidez para poder responder nuestras dudas que tenemos a través de los textos que leemos, Señor. Rogamos también por los hermanos que están viéndonos. Tú conoces, tú sabes sus penas, sabes también sus glorias, Señor. Te rogamos también que ellos puedan tener en este tiempo un rico y bendecido, Señor, tiempo del cual tú le puedas hablar. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Muy bien, pues esta noche tenemos los últimos consejos de Pablo sobre el tema que nos ocupa en el capítulo 14. En cuanto a la relación que debe sostener los hermanos entre débiles y fuertes. Este es el tema del que anteriormente se ha estado hablando, y entre estas dos partes, débiles y fuertes, se ha comentado. En sí, Pablo pues llega en este capítulo, después de haber hablado en los anteriores capítulos, que somos justificados ante Dios solo por la gracia, por medio de la fe y solo por Cristo. Eso en sí lo hemos leído, lo han escuchado seguramente, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. De cierta manera, pues hemos escuchado que se vive por el Evangelio. También hemos escuchado que el resultado de esa vida debe reflejar entre amor y agradecimiento y gozo entre el capítulo 6 y 8. Y el capítulo 12 nos ha dado también a entender esa vida de amor, de gozo que transforma nuestras relaciones con otros cristianos en el mundo, como también con nuestros enemigos. ¿Os acordáis, no? Que hay que orar por las autoridades y por todo lo que sí implica, incluso por los enemigos. Pues llegado a este capítulo 14, Pablo explica todo lo que se ha estado diciendo con anterioridad, el cual debe aplicarse a un problema específico en la iglesia. ¿Y qué problema específico en la iglesia? ¿Acaso hay problemas en la iglesia? Pues en cada iglesia, ¿no? Como también en estas iglesias. ¿Y cuál era el problema? El problema es que los cristianos no tenían éxito tras los anteriores consejos de Pablo, sino lo dice en el capítulo 14, en el versículo 1, si leemos, ¿no? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Esta palabra, contender. Entonces tenían cuestiones que tenían opiniones diversas. La palabra contender se puede entender que tenían un discernimiento por el cual provocaba una disputa en una opinión dudosa. Por una opinión dudosa provocaba una disputa, un discernimiento que ellos tenían que no coincidía. Por eso dice, tenían contiendas en opiniones. Esta palabra opiniones se puede entender también como un término que describe como un razonamiento que provocaba una separación de pareceres. Algo pensaba, pero no coincidía entre todos. Lo cual entonces pues, cada uno tenía sus conclusiones, sus pareceres. Y aquí nos explica ya en el capítulo 1. Esto es lo que pasaba en la iglesia. Así que bajo esos distintos pareceres dentro de la iglesia existió un rechazo en vez de una aceptación, lo dice también el texto, ¿no?
a que dice recibid, y es un texto imperativo, una palabra imperativa. Pero no lo hacían. La palabra recibid también se podía entender como dad la bienvenida. Bienvenida, darle a los hermanos. Hay una hermana aquí que da la bienvenida en la iglesia. Bueno, ahora no tenemos el local, pero ha estado siempre allí y ha dado la bienvenida. Y así hemos hecho todos, ¿no? Recuerdo que había una hermana que vino por primera vez y yo quería darle también la bienvenida. Y me dijo, ¿es esta iglesia trinitaria o no es trinitaria? Antes que le dé la mano ya me puso estas palabras. Ya ella hizo una diferencia entre si es o no lo es. Una cuestión, pues que ya ella quería que responda a su pregunta condicionada. Así que le dije, mire, bueno, hay muchas iglesias también por aquí, vaya a las iglesias allí y si le convence, después de haber estado aquí, pues venga aquí. Y así fue. Así que algunos miembros de esta iglesia no podían distinguir asuntos que tenían que ver con principios básicos y asuntos de preferencia, de gusto, con gusto particular. ¿Qué asuntos? Pues Pablo lo dice, este tipo de razonamientos discutibles. Lo que tradicionalmente se conoce como asuntos de conciencia. Y no es que le tenía que provenir de la conciencia, sino que debía pasar por el razonamiento consciente. ¿Esto es realmente lo que creo, lo que es? ¿O es lo que me dijeron? ¿O lo que leí en un comentario? Esta seguridad con el razonamiento, ¿no? Pues estos asuntos de conciencia, si son asuntos discutibles, acerca de alguna práctica de los cuales Dios no había hablado específicamente en su palabra. No lo había prohibido claramente, ni tampoco había ordenado claramente, con coma y punto, es decir, de una manera detallada. Eran cosas dudosas. Así que es posible caer en una cosa dudosa, que no está tan detallada, y llegar a un extremo, a una separación de opiniones diversas. ¿Y cuáles eran los asuntos los cuales ahondaban esta discusión en Romanos 14? Pues nos los dice el texto también. En el versículo 2 habla, ¿no? Vemos el versículo 2 y dice, porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solamente verdura. Entonces había parecer que unos decían, solo hay que comer verduras. Y los otros decían, pues también se puede comer carne. Dos tipos de opiniones. Pero también había otro tipo de opinión, en el versículo 5, si vemos, mientras que uno hace diferencia entre el día y otro. O sea, en un día y el otro eran diferentes. ¿Y qué eran diferentes? Pues eran los días que consideraban quizás más santos que uno u otro, las celebraciones judías del Antiguo Testamento. Así también lo habla Pablo en Colosenses 2:16. ¿Y qué más había? De los cuales había una discrepancia. En el capítulo 14, en el 14 se ve, en el versículo 14, si leemos, y dice el versículo 14, estoy persuadido en el Señor que Jesús, que nada hay inmundo en sí, para aquel que estima que algo es inmundo. O sea, había también pensamientos, opiniones de comidas impuras, de alimentos puros e impuros. Eso sí tenía la base en Levíticos, en Deuteronomio 14, así que vemos que había diferencia. Y lo interesante también aquí se ve que dice en el versículo 14 esto, dice, pero hay aquel que estima de algo, para que, ¿dónde está? Que también cree que no se debía beber el vino. ¿Está en vuestras Biblias? ¿Lo podéis encontrar? ¿Estáis siguiendo? A ver, ¿dónde está que dice que no se puede beber vino?
21. Bueno es comer carne, ni beber vino. Yo cuando leí esto dije, bueno, vamos a decir esto en Castilla-La Mancha, en Valdepeñas, no hay que tomar vino, pues, bueno, eso no cuadra, ¿no? Bueno, pero así es, ¿no? Habían diferencias. Habían cosas que se agravaba el problema de dos tipos de personas, dos clases de bandos por este tipo de opiniones. Como se suele decir, había un grupo de los de Villa Arriba y los de Villa Abajo. O había otro grupo del Barça y del Real Madrid. Dos grupos. Los débiles y fuertes se formó. Y Pablo muestra entonces esta actitud entre débiles y fuertes, según el versículo 3. Dice, el que come, ¿cuál era la actitud? De todo, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe juzgar. Hay cosas allí que uno hacía, entonces menospreciaba. Y como el otro no hacía, le juzgaba. Pablo muestra aquí entonces una persona débil, de un modo que pierde el enfoque del Evangelio. Está olvidando que Dios nos acepta por lo que hacemos o no hacemos, ya que Cristo nos aceptó con todos sin condición alguna. Así que Pablo se refiere a estas personas como débiles que estaban diciendo que los cristianos débiles están haciendo otras cosas. No se refería a que no son salvos o que no confiaba en Cristo, sino eran personas, hermanos, fervientes, diligentes, cuando se trataba de agradar a Cristo. Según su opinión, tenían algo concreto. Los débiles entonces se podría decir que tenían un espíritu legalista, que aún se aferraban, no lograban entender las implicaciones del Evangelio, si eran salvos por la gracia, claro, pero querían mantener algo a favor de Dios por medio de las reglas opinables o reglamentos. Por otro lado, habían los cristianos fuertes, las personas que sabían que eran salvos por el Evangelio, que por tanto entendían que hay áreas en las que hay libertad de opinar de una forma diferente a lo habitual. Por ejemplo, en el comer carne. Así que aquí el cristiano débil, se podría decir, era el conservador, ¿no? Que estaba diciendo, no debemos comer carne, está mal, aunque Cristo lo haya hecho, es para su pueblo y es libre, pero aquí no se come más que legumbres, en el versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Pero había otro cristiano de la iglesia ecléctico que escogía la mejor postura, con mente abierta, y estaba diciendo, tenemos libertad para comer, incluso la carne. ¿Ven? Dos maneras, dos opiniones. Los débiles estaban siguiendo las leyes del Antiguo Testamento sobre lo puro y lo impuro, entonces se sentían que estaban contaminando y comían alguna cosa que no era sobre el reglamento. Estos cristianos pues estaban acostumbrados a ciertas prácticas religiosas, alimentarias, en base al Antiguo Testamento. Así que tras esta actitud parece que se entiende dónde estaba el problema. ¿Dónde estaba el problema? Pues estaba el problema en la actitud entre uno y otro. En el versículo 3 nos dice este dispar de actitudes. El hombre que come de todo, el cristiano fuerte, menospreciado. Esta palabra menospreciar, en el contexto se puede entender que le hacía de poco a la persona. Le despreciaba, le ninguneaba al que no come, al cristiano débil. Así que Pablo dice al fuerte que no se sienta superior. Esto quiere decir que no provoque, no haga problemas al fuerte, que quizás se consideraba mucho más maduro, avanzado, sabio, sofisticado espiritualmente, y menospreciaba a la otra persona, pensando que es demasiado simple, de mente estrecha,
La actitud más común del fuerte hacía que el débil pues ya pasaba de él. Por otro lado, el hombre que no come todo, si el cristiano débil, de una manera drástica también, sin pizca de razonamiento, lo condenaba. El versículo allí lo dice, ¿no? Lo condenaba. Le daba un veredicto absoluto, resolutivo, a quemarropa, ¿no? Al que no hace. Así que los fuertes tienen a no tomar en serio a los débiles y no darle mucha importancia por lo que ven. Y los débiles tienden a tomarse las cosas demasiado serias con los fuertes y están profundamente molestos por lo que ven que estos hermanos contaminan las sendas, se podría decir en una manera, que les están guiando por las anchas veredas del libertinaje. Así que Pablo corrige a estos dos bandos, a los débiles o a los conservadores, podemos decir, le dice que han olvidado esta actitud de condenación. En primer lugar, se han olvidado que todos somos justificados por la fe. Eso lo dice en el versículo 3, ¿no? Que no debemos condenar al hermano cristiano, porque Dios los ha aceptado, los ha recibido. Por otro lado, también se han olvidado que Dios es el único juez, en el versículo 4. Que otras personas buscaban, entonces les recuerda a Pablo que Dios es el juez. En tercer lugar, también les dice que se han olvidado pensar con detenimiento su propia posición. Cada uno de ellos entonces tenía que considerar, convencerse acerca de lo que es correcto e incorrecto. ¿Podría ser o no podría ser? Y en cuarto lugar, pues le dice que tenían que actuar según su conciencia. Bien, hasta ahí. Pero ahora vienen los fuertes, o sea, los que aparentemente son liberales, ecléticos, los que buscan la mejor postura. Y a estos también Pablo les corrige. Cuando menosprecias, le dice a un creyente más débil, pasas de él y no cambias tu comportamiento, te has olvidado de algo, le dice Pablo. En primer lugar, le estás haciendo daño. Versículo 15, en el capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer, dice así. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y lo interesante en lo que sigue, dice, no arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Al hermano por quien Cristo murió. Pablo le recuerda a estas personas que Jesús pagó por su vida, por todos los cristianos, un precio enorme. Si Jesús murió por un hermano débil, entonces nosotros también debemos tratarlo con cuidado, ¿no? Por esa sensibilidad. Otra cosa también que le dice a estas personas, que no olviden que realmente importa en la vida. ¿Qué es lo que más importa? Versículo 17, leemos versículo 17, dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. No es cuestión entonces de comida o bebida. No debemos pensar entonces que el punto de nuestra vida es esta, sino lo que debemos pensar el gozo, del cual deberíamos ofrecer como justificados. La justicia, la paz, la alegría en el Espíritu Santo. Así que el comportamiento, ¿no?, dice Pablo aquí, debería guiarse para cosas más productivas, ¿no? Los fuertes entonces les recordaban también que habían hecho sacrificios, que debían servir a Cristo de una manera que agraden a Dios. En el versículo 18 dice así, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Entonces, una cosa que no deben olvidar es que deben agradar a Dios sirviendo también al otro bando, podríamos decir. Porque el reino de Dios no consiste en reglas o reglamentos sobre otras cosas materiales, más bien consiste en el carácter que cada vez
se parezca uno a Cristo. Y nos sirvamos con ese tipo de carácter unos a otros. Así como cristianos, recibid, por eso del versículo 1 del capítulo 14 dice, ¿no? Recibid. Y me llama la atención porque es un imperativo. Recibid a los débiles. Una mejor traducción sería dar la bienvenida. Recibir al círculo ameno, estrecho, estrecharle la mano, la bienvenida, sin hacer diferencia por el tipo de pensamiento diferente que tenga o no, o negarlo. ¿Eso cómo va a ocurrir en la iglesia? Eso no es posible. En resumen, Pablo dice que los fuertes no deben evitar a desechar a los hermanos débiles, sino que deben tratar de permanecer con ellos como hermanos en la familia. Después de todo, si somos fuertes, o si es fuerte en cierta área, o por superioridad espiritual, debía tener también un carácter del cual debería ser más abierto, pensando. Porque dice el texto, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Entonces aquí está la cuestión. Si no se procede de una buena manera, se puede llegar a hacer tropezar, a hacer caer. Que se refiere a algo más que es por la molestia tal vez, ¿no?, que tiene, le irrita, le altera. Entonces ello pues le ofende porque quizás no piensa que está a los estándares, que no se comporta entonces de esa manera, le desvía del amor al Señor. Entonces es dicho de esto, Pablo, entre los fuertes y entre los débiles. Después que Pablo le dice y les recomienda a unos, le recomienda a otros, la pregunta es, ¿y cómo deben vivir entre unos y otros? Al final, todos viven bajo un paraguas, ¿no? Y Pablo lo dice en el versículo 22. Versículo 22, vamos a leer, y dice, la fe que tú tienes, tenla contigo. En otras palabras, reserva tus opiniones. ¿Tienes tu fe? ¿Tú opinas así? Pues tenla contigo. Antes de opinar de otras cosas que son no discutibles o discutibles, cosas que no están escritas, no insistas, no proclames tus opiniones ni demuestres esas prácticas. De otra manera está diciendo, guárdatela a ti mismo, porque si la expone ante la iglesia provoca un disparo de pensamiento. Ahora bien, no debemos llevar esto tampoco hacia el extremo porque Pablo está diciendo que también podemos dar la opinión si este no los pide. Pero no podemos hacer de una cuestión que pueda salir después todos caldeados, digamos. Así que hay que pensar si la pregunta es discutible o no es discutible, la cual nos puede llevar a la justicia, el amor, o puede provocar algo que pueda manifestar unas palabras por cual dice molestia o juzgar. Por eso entonces hay que considerar todo lo que es discutible y advertir las cosas que tienen peligro por esas tendencias. Al fin y al cabo, tenemos también por otra parte que pensar que todos somos diferentes. No podemos tener un solo pensamiento todos, ¿no? Pero hay reglas y normas por las cuales debemos cuidar nuestros corazones y los corazones también de los demás. Y esto nos dice Pablo aquí. Los más débiles, o quizá los más cerrados, deben estar realmente dispuestos también a revisar la información bíblica y volver a considerar su posición. Así también los fuertes, o quizá los más abiertos, también deben estar dispuestos a revisar la información bíblica, volver a considerar su posición, estar dispuestos a tomar también un freno ante esa libertad de evitar, desalentar, de dañar al hermano creyente, sobre todo si las condiciones en esta área son fuertes. Solo así entonces Pablo nos dice,
podemos vivir como una comunidad cristiana que sea capaz, y lo subrayé en los versículos, buscando la justicia, la paz, el gozo que el Espíritu Santo da a todos los miembros de Dios. Esta comunidad, por lo que el Señor Jesús murió, ¿no? Y nos une a todos, a los fuertes y a los débiles. Así que, sobre todo, pues busquemos lo que vale más allá de la comida o la bebida, otras cuestiones que son discutibles o no discutibles, y veamos esto como lo remarca otra vez, buscando la paz con nosotros mismos, ¿no? El gozo y el Espíritu Santo, porque esto es lo que realmente vale para el reino. ¿Eh? Así terminamos en esta primera parte, y luego vamos a la segunda parte, que es la parte de orar.